Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy estamos en un nuevo programa de Construyendo la Verdad en la segunda temporada y estamos presentando pues a los grandes líderes humanistas contemporáneos, entre ellos al Papa Francisco, porque es una personalidad que consideramos muy importante para esta época. Y vamos a tratar el tema que él toca en el Fratelli Tutti, que es la mejor política. Voy a hacer una presentación. Eh, pues buenos días o buen día para todos los que nos ven, nos escuchan. Les agradecemos su presencia en este nuevo programa de grandes maestros del humanismo contemporáneo. Soy Benito Balam. Me he dedicado al estudio de la historia, de la espiritualidad y también soy psicoterapeuta humanista. Con todo gusto para Gracias, Benito. servirles. Maro, si quieres presentarte. Pues saludos para todos y todas que nos siguen en este programa. Maro Plaza, gustosamente compartiendo con Benito y Manuel este espacio. Vengo del sur recogiendo toda esa experiencia de vida también de allá, en lo social, en lo político, en lo educativo. Me he dedicado pues al mundo de la docencia y también pues siempre creyente en estos cambios sociales de nuestro mundo y de nuestro continente y gustoso de estar en estas tierras mexicanas. Gracias, Maro. Nos da mucho gusto que estés por acá. Yo soy Gracias. Manuel de Andas, ya saben que soy pediatra, especialista en infecciones de los niños, y estamos incursionando ahorita con unos muy buenos amigos, muy conocedores acerca de estos temas, eh, en pues estos temas que están relacionados, sobre todo ahorita que son muy importantes en relación a la política, ¿verdad? Entonces, voy a hacer para ustedes una presentación de la mejor política de Fratelli Tutti. Bueno, en primer lugar debemos de partir de lo que es el bien común, es decir, que la mejor política debe de tender al bien común y que esto es válido para todos y con base debe de ser en la dignidad humana de todos. Y la estructura de la casa común en la que están incluidos las instituciones, lo político, lo cultural, lo ético, lo económico, lo social, todo va dando una estructura con el objeto de que realmente podamos vivir en esa casa común que es, en este caso, pues es nuestro México, podamos realmente vivir bien y que realmente ese país nos dé la materialización de los derechos humanos de todos, ¿verdad? Eh, es muy importante considerar que la política tiene varias dimensiones. Por un lado está la dimensión mítica, que es todo aquello que conforma nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras utopías y los proyectos futuros que tenemos como nación. Y por otro lado, pues está la política que se basa en la lógica o de la razón práctica, que fundamentalmente se realiza para resolver las necesidades e intereses de la comunidad. Entonces, una cosa no está desligada a la otra. Todo esto va conformando
una mística de la política que, como ustedes ven, es bastante etéreo, es decir, no es muy fácil poderlo delimitar. En ello está nuestra identidad histórica, cultural, étnica, etcétera. Y es como la patria, ¿no? O sea, nadie puede decir aquí está la patria, sino que es algo etéreo, es un concepto, pero que realmente se puede vivir. Y finalmente el Papa Francisco recae en que todo eso, es decir, las diferentes formas de política o las diferentes concepciones de la política, deben de llevarnos a una caridad política humana. A lo mejor es un término que no es muy claro qué tiene que ver la caridad con la política o cómo se relaciona el amor con la política. Pues aquí lo vemos de una manera muy concreta, como el que está tirado en el camino, pues es ayudado por las instituciones de la República, y cómo el Estado entonces va a conformar toda una red para poder sostener con dignidad a toda la población. Por supuesto, hay diferentes intereses y esto nos puede llevar a la polarización, como ahora se está viendo en diferentes países y en México. Y aquí vemos cómo pues ya estamos hasta el gorro por un lado de la polarización de la derecha y de la polarización de la izquierda. Y si uno abre las redes sociales, salen chispas. Entonces, mejor ni le mueve uno porque quién sabe cómo salga uno ahí, si no sale uno muy raspado. ¿Y eso por qué sucede? ¿Por qué hay polarización? Pues porque todos tenemos en nuestro cerebro o todos tenemos en nuestra mente diferentes formas o sea, diferentes pensamientos y tenemos diferentes formas de ver la vida. Aquí, por ejemplo, un 6, alguien lo puede ver como un 6, pero a lo mejor alguien lo ve como un 9. Entonces, pues, todo eso nos lleva, sobre todo si hay polarización, eh, hay una proliferación de populismos, tanto de derecha como de izquierdas, que nos quieren llevar a sus propios intereses. Entonces es muy importante que nosotros como sociedad estemos muy atentos en eso, ¿verdad? Y hay, además, se manipula mucho el término de populismo, sobre todo para descalificar a aquellas personas que en determinado momento quieren reivindicar los derechos fundamentales de la sociedad. O sea, por ejemplo, si alguien quiere subir el sueldo mínimo, pues se dice que es populista, pero lo que pasa es que se necesita dinero para vivir. Entonces, por otro lado, surge el liberalismo o el neoliberalismo, que está, o sea, que su base es el dinero y desplaza al ser humano del centro de la atención de la política, ¿verdad? Y esto está en contra de las visiones que yo lo mencioné como populismo popular, es decir, de aquel populismo que realmente ve por los intereses de la población, porque lo popular es lo del pueblo. Entonces, por eso es que usé ese término. El Papa Francisco propone otro camino que se basa fundamentalmente en la noción de pueblo, en el pueblo que somos todos, ricos, pobres, sabios, legos, todos. Entonces, vemos cómo el mismo pueblo es el que va a marcar el camino y que va a estar representado por todas las personas, viejos, jóvenes,
personas con discapacidad o personas con gran capacidad, en la que todos vamos a estar entonces representados. Y la propuesta es un proyecto común que integre los intereses de todos, de los que, incluso de los que vienen de fuera, es decir, de los migrantes, de la gente que llega a migrar a un lugar. Y yo creo que todos en algún momento somos migrantes. De hecho, somos migrantes habitantes de la tierra, ¿verdad? Porque aquí estamos un ratito nada más. Y obviamente que de esto debemos de estar abiertos a las demás naciones. La noción de pueblo sostiene la democracia. Es decir, todo lo que viene siendo en sí la democracia debe de ser por el sustento del pueblo. Y el pueblo somos todos, ¿verdad? No nada más los ricos o nada más los pobres o nada más cualquier sector de la población. En la democracia, la sociedad y el pueblo es el protagonista. Es decir, son los que realmente forman la democracia, no el INE ni los partidos políticos, ¿verdad? Y algo que es muy importante en relación a lo que dice el Papa Francisco son los movimientos populares, porque esos surgen legítimamente del pueblo. Incluye a la sociedad civil, pero no la sociedad civil conformada como una sociedad de un grupo, sino que realmente las diferentes asociaciones culturales, políticas, de reivindicación, etcétera, que van a conformar diferentes movimientos, ¿verdad? Y eso, todo eso es muy importante tomarlo en consideración. Algo fundamental y de donde debe de partir todo es del trabajo. O sea, el trabajo es lo que realmente permite el sustento pues de todo, de donde realmente surge el dinero, ¿verdad? Porque el dinero no es más que trabajo acumulado. Entonces, pues no se puede estar usando el dinero como una especie de forma de ganar más dinero porque es el trabajo de los demás, ¿verdad? Entonces, es muy importante el trabajo, por supuesto, la educación y de todos. Es decir, todo el mundo tiene, debe de tener ese derecho humano a ser educado, incluyendo la educación moral y ética, que tanto ha sido soslayada, ¿verdad? Sobre todo en la época neoliberal. No se hablaba nada de la patria, ni de la historia, ni de la ética. Todo era negocios y dinero. La economía, pues obviamente que debe de ser justa para que todos vivan con dignidad. Esta es una casa aquí en México, en donde vive una familia pobre, en pobreza extrema. Eso no es posible que ocurra si realmente queremos un país democrático y un país de vanguardia, ¿verdad? Entonces, la casa digna significa vida digna. Entonces, es muy importante esto. Y ya nada más para finalizar, bueno, obviamente debe de haber autoridades, tanto nacionales como internacionales, y finalmente, para edificar una buena política o la mejor política, se necesita la cultura del encuentro. Es decir, considerar que mi posición y la de posición de Bonito y la de Maro y la de cualquiera es igualmente válida, es igualmente válida. Entonces debemos de encontrarnos, pero ¿cómo realizar ese encuentro? Pues con base en el diálogo, en el consenso y sobre todo en la verdad. No es posible construir nada con base en la mentira.
en el miedo, en la desconfianza. Tenemos que ir hacia la verdad, hacia la confianza. Es la forma de construir realmente la democracia. Benito, no sé si quieras tomar alguna de las preguntas que ya habíamos contemplado con el objeto de ir ampliando los conceptos. Eso. Cómo no, quisiera ampliar un poco el concepto o la categoría de pueblo, que para el Papa es algo muy importante en su encíclica, y abundarlo con otros autores. De entrada podría decir que la relación que existe entre pueblo y persona es clave, ¿verdad? ¿Cómo es que una persona pertenece a un pueblo? Pertenece cuando tiene garantías individuales o tiene derechos que son amparados por un Estado para poder subsistir y permanecer en un territorio determinado. La persona por sí misma ante el Estado es solamente un aspecto, que es el ser ciudadano, ¿sí? Pero no acaba con esto el concepto de pueblo, porque el concepto de pueblo es un concepto dinámico, en constante movimiento. Así como has hablado de la migración, constantemente hay migrantes y se va renovando todo esto. Y inmigrantes internos, migrantes externos y migrantes que van y vienen, ¿no? Entonces, hay una necesidad de considerar que no es solamente la ley o la institución lo que va a constituir al pueblo, sino la comunidad. ¿Cómo está ligada la persona a su comunidad? ¿Cómo está vinculada con su comunidad? Porque las comunidades son preexistentes al Estado. O sea, no solamente como el núcleo familiar, sino como núcleos vecinales, núcleos de población, núcleos territoriales, ¿verdad? Que se van configurando a través de la historia. Entonces, esa pertenencia comunitaria es el punto de partida para que la persona se vaya formando como tal, y que requiere pues el apoyo de la justicia, de la ley, a través de los gobiernos o de los estados que se van constituyendo posteriormente. La idea de democracia no es una idea antigua, aunque se maneje como la categoría utilizada por los griegos de demos, pueblo, cracia, gobierno, ¿no? En realidad la democracia es un concepto más moderno, se forma a través de las revoluciones europeas, norteamericanas y latinoamericanas. O sea, las nuevas repúblicas que se van a formar rompiendo la aristocracia o el gobierno de los privilegiados, de aquellos de sangre azul, ¿verdad? Que dividían de una manera tajante por nacimiento quiénes tenían derechos y quiénes no, quiénes podían pertenecer al gobierno y quiénes no. La democracia liberal rompe con eso. Sin embargo, esa democracia liberal, hablando ya en términos actuales, se convierte en una contradicción, hay un gran conflicto de por medio, porque las democracias actuales son democracias con el sello neoliberal, y esas democracias neoliberales no están refrendando
lo que inicialmente se dio, ¿no? En resumen, aunque es difícil resumir la situación de esta categoría, primero hay un movimiento de gente y ese movimiento de gente se convierte en una identidad que los libera de una situación de injusticia, una situación de falta de derechos. Después surge el pueblo, del pueblo movimiento se convierte en pueblo constituyente, constituye a través de leyes, a través de una constitución, un derecho para amparar a todo el pueblo, a toda esa población. Y finalmente se da una representación institucional. Y esa representación institucional entra en crisis, como estaba mencionando, de la diferencia entre la democracia liberal y la democracia neoliberal de nuestros días, cuando ya no se escucha al pueblo. Es decir, cuando los movimientos populares son discriminados y son negados como auténticos y legítimos y se les tacha de populistas. Gracias, Benito. Oye, Maro, con frecuencia se oye decir que pues, la política es para los políticos, o no hay que hablar de política, o zapatero a tus zapatos. La pregunta es, ¿por qué la gente común, como tú o como yo, como cualquiera, debe de interesarse en la política? Gracias, Manuel. Importante pregunta, porque ese decir se oye donde quiera, ¿no? Eh, Partiendo del contexto de Fratelli Tutti, pienso que esa pregunta tiene que ver justo con el gran enunciado que está aquí presente, que es la creación de una fraternidad universal. ¿Por qué? Porque esto nos permite reconocernos, valorarnos y amarnos como personas. Esto quiere decir también del contexto de la política, pues que estamos llamados a una política abierta. Y aquí hay un elemento muy importante, creo que quisiera precisar para llegar a ese punto de la pregunta, que en lo que nos presenta el Papa Francisco, en ese modelo de sociedad, de fraternidad, nos lleva primero a ver como el tipo, el contexto o digamos el planteamiento antropológico que puede haber ahí. Y es esa antropología del ser humano. Ese ser como ser social, relacional, político y espiritual. Colocamos en esos seres social, relacional, espiritual y por ende político, pues ahí estamos llamados a que todos vayamos a unirnos bajo esa mirada sobre esos principios y entonces esa política es una política abierta donde todos tenemos, como decimos comúnmente, un granito de arena por aportar, porque somos seres sociales, seres relacionales, seres espirituales y seres políticos. Entonces, si ya, digamos, por naturaleza tenemos esa dimensión política, pues que la política no es ajena al ser humano, sino que somos esos seres que nos vamos haciendo en todas esas dimensiones de la vida, pero que nos vamos haciendo de alguna manera en una relación política. Y para eso es como muy, muy importante, creo yo, otro
digamos, otro principio que es ver la política como una espiritualidad o hablar de una espiritualidad política. Esto nos ayuda porque, fíjate que el Francisco termina hablando, enfocando la política desde lo que es pues la parte, digamos, de como que se tiene que entender un poquito religiosa, porque es esa parte de la parte de la misericordia, la parte de... Pero yo pienso que si enfocamos en un concepto de espiritualidad, se nos amplía más y ahí nos sentimos todos como convocados, ¿no? Porque cuando hablamos de una espiritualidad política, de alguna manera nos evoca como aquel principio, digamos, de política que es aristotélico, que dice que los seres humanos somos seres políticos. Y al ser seres políticos, tenemos la obligación de cuidar, gestionar, vigilar, transformar la polis. Que aquí hay algo muy importante, que para este momento la polis, la ciudad, pues no es para los leoneses solo León, para los mexicanos solo México, para los venezolanos solo Venezuela, Colombia, sino que la polis actualmente es el mundo. Es donde estamos, porque hay digamos, una urgencia grande por esta casa común, por mejorar esta casa común, este mundo. Entonces, desde ahí, todos nos vamos involucrando, porque todos estamos en la necesidad de cooperar en esa obligación de cuidar, de gestionar, vigilar, ir transformando pues nuestros espacios. Me parecía muy curioso en tu presentación la casita que nos presentaste en México, ¿no? Que eso es muy común en toda nuestra América Latina, ver esa familia en esas condiciones. ¿Por qué lo digo? Porque esas personas están allí y también ellos aspiran a un bien común, que es un elemento que también está aquí en Fratelli Tutti, el bien común. Entonces, ¿quién no aspira al bien común? Todos aspiramos a un bien común. Y si aspiramos a un bien común, porque es un derecho humano, lógico que desde ahí tenemos que ir haciéndonos políticos, porque la política no está para solo mantener un poder, sino la política, yo siempre la he entendido, y cuando hablo de este aspecto digo, la política es acuerdos para el buen vivir. Creo que por ahí va un poco en parte la idea de la buena política que nos presenta Francisco. Entonces, si es así, pues todos aspiramos y tenemos que velar, exigir y hacer que todas las condiciones se den para tener pues ese derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a los servicios como fundamentales, el agua, la electricidad, la comunicación, la educación, etcétera. Entonces, visto desde ahí, consideramos que todos estamos llamados y podemos hacer política, para diferenciarla de esa política partidista, esa política a veces mezquina, ideológica, sino que aquí entramos, por eso hablaba de una espiritualidad política donde todos participamos, porque esa es esencia del ser humano. Muchas gracias, Maro. Bueno, ahorita yo creo que va a ser tiempo de ya ir cerrando con algunas conclusiones de cada uno de nosotros. A continuación, le solicitaría yo a Benito Balam si nos puede dar alguna conclusión en no más de 2 o 3 minutos máximo en relación a lo que hemos hablado de la buena política. Gracias. En la definición que estaba haciendo sobre el pueblo, ¿verdad? Tratando de comprender el pensamiento del Papa, que es muy profundo, muy complejo,
y que pues nos ayuda mucho, nos da luz en lo humano y en lo espiritual. El pueblo, yo decía, a diferencia del populismo, y para hacer la diferencia entre lo que es lo popular lo populista, me parece a mí clave concluir en este sentido que el populismo está basado en la inmediatez para el manejo electoral o simbólico de algunas políticas específicas, de tal manera de que solamente se da como una política asistencialista y desmovilizadora del pueblo. En cambio, cuando hablamos de lo popular va hacia lo estructural, es decir, atiende a aquello que promueve los movimientos populares, porque lleva consigo la promoción de su participación constante, cotidiana, permanente. No es solamente de arriba para abajo, sino fundamentalmente de abajo hacia arriba, donde los dirigentes van codo con codo construyendo la realización de derechos. Este fenómeno es lo que yo he definido como el pueblo movimiento, retomando de dónde vienen las democracias liberales modernas, de las experiencias revolucionarias de Europa y de América. Cuando se da ese movimiento insurgente en el caso de América Latina por la independencia, ese movimiento es un movimiento que surge en contra del orden establecido y de la ley de Indias. Y Hidalgo es un transgresor de la ley, Bolívar es otro transgresor de la ley, y así los diferentes caudillos insurgentes, pero llevan a sus pueblos porque no son más que la cabeza de ese movimiento, la cabeza visible de ese movimiento, porque es el pueblo en movimiento que busca un nuevo orden, y ese nuevo orden va a realizarse a través de actos constituyentes, que en el caso de México pues tardan varios años o décadas, ¿no?, de hacerse las diferentes constituciones, hasta la de 1857, donde se da la mayor soberanía del Estado y la defensa de los derechos de los pueblos. Entonces, ahí tenemos esa relación. Por otra parte, en términos de el pueblo-persona, la conciencia de pueblo no es ajena a la conciencia de la persona. Cuando la persona surge, cuando la conciencia de la persona surge con su propia dignidad, es decir, tengo derechos, es porque esto va conjugado con la acción histórica del pueblo movimiento. Es decir, nuestra conciencia va surgiendo no solamente en lo individual, sino en lo social. Es también un acto colectivo, y de esa manera el pueblo se va constituyendo como tal. Ahora, aquellos que están finalmente representando ya institucionalmente al pueblo, pueden mantenerse al lado del pueblo movimiento o pueden ir en contra de este. Y en la medida en que el pueblo vuelve nuevamente a levantarse en movimiento. Y ese es el constante movimiento histórico, ¿verdad?, que tenemos en nuestra
constitución como pueblo, ¿no? Y constitución como persona y constitución como Estado. Los tres van ligados. Muy bien. Pues muchas gracias, Benito. Entonces, ya nada más le pediría a Maro si por favor puede hacer alguna conclusión de lo que estuvimos platicando ahorita. Sí, pues yo creo que este episodio de esta encíclica nos abre mucho el horizonte. Nuestro compromiso ciudadano, nuestro compromiso para los creyentes como creyentes, el compromiso en definitiva humano en estos escenarios tan difíciles a veces como se nos torna la política y más la política que estamos viviendo ahorita en el siglo XXI. Es una manera, una ventana que se nos va abriendo para ver el horizonte hacia dónde podemos ir y decir que no todo está perdido, hay mucho por hacer y que todos estamos llamados a hacer realidad esa política desde la vida personal, desde el vecindario y desde la comunidad hasta extendernos a este mundo planetario. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Maro. Ya nada más voy a hacer mi conclusión. Realmente sí, o sea, en primer lugar una invitación, pues, a revisar lo que es la encíclica Fratelli Tutti, porque es, bueno, yo la he visto maravillosa. En realidad enriquece mucho nuestra visión de la vida y en especial en esta época en que hay mucha efervescencia política, no solamente en México, en muchos países. Vale la pena leer con detenimiento el capítulo 5, que es la mejor política, porque eso nos abre mucho el panorama y el horizonte, ¿verdad? En donde vemos, por ejemplo, algunas cuestiones que son muy difíciles de distinguir, por ejemplo, entre lo popular, el populismo, y que lo expresó muy, muy claramente Benito en relación a esto, ¿verdad? De cómo el populismo busca la inmediatez, o sea, hacerse el poder ya, o sea, porque urge tener el poder, por lo que quieras, generalmente por intereses económicos. Y por otro lado, está lo popular, lo que busca el bien común. Entonces, sí es muy importante, yo dejaría después de todo esto esa reflexión. Tratar de que nosotros, desde un punto de vista individual, podamos diferenciar entre lo que es populista, es decir, lo que se está buscando un bien común, un bien individual, un bien hacerse del poder pronto, o si realmente se está buscando el bien común. Yo creo que ese es un punto fundamental. Todos estamos en busca del bien común, porque el bien común no solamente nos atañe a nosotros, sino atañe a todo nuestro país, atañe a toda la tierra, atañe no solamente a los aspectos humanos, sino también todo lo biológico, todo lo geológico. Pues no sé si usted, cada quien se quiere despedir. Benito. Pues agradezco mucho este programa, tu participación, Manuel, facilitando el programa, y Amaro con sus aportaciones desde una mirada también del sur de América, también dándonos esa luz aquí en México. Y pues me despido de los que nos ven y nos escuchan con atención. Muchas gracias. Gracias, Benito. ¿Qué tal, man? Yo igualmente agradecerle a Manuel y a Benito
pues, por estos espacios y todos los que nos siguen, ¿no? en este programa. Realmente que para uno esto ha sido como muy aleccionador, poder ir entrando en estos campos reflexivos que nos permite Francisco, como ese gran humanista contemporáneo, él situado desde esa voz como pastor de la iglesia de la fe, pero también donde estamos convocados creyentes y no creyentes, porque es una tarea común, es una tarea de todos. Entonces este es un llamado universal y que pues me he sentido como muy convocado a seguir, ir acercándome más a estos llamados y también pues hacer la invitación a todas las personas para que nos vayamos fortaleciendo en ese caminar juntos hacia la construcción del bien común desde una buena política. Pues muchas gracias, Maro, muchas gracias, Benito, muchas gracias a todos y ya nos despedimos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Claro que sí. Bueno. Hasta luego.